Buenos días, mis queridos niños y niñas. El día de hoy vamos a continuar con la clasecita de lengua y literatura. El día de ayer nosotros llegamos a conocer ya cuáles son las partes del cuento, ¿sí? Y habían tres partes del cuento bien definidas en las que nosotros podemos ir construyendo tranquilamente el cuento. Por ejemplo, hablábamos de la situación inicial. En la situación inicial se encontraba el nombre de los personajes, el escenario y el conflicto, ¿sí? Luego tenemos el desarrollo del conflicto, qué acciones existen ahí y finalmente la resolución del conflicto, que viene a ser el final del cuento, ¿no es cierto? Hicimos una comparación entre el cuento que escribió Anderson, es decir, el primer cuento que les envié, y el otro, el resumido, ¿cierto? Un cuento resumido que ustedes pudieron comprobar. Lo único que se hizo es se cambió el nombre. Entonces, definitivamente, en esta parte del cuento, lo más importante es tomar en consideración que los personajes, ¿ya? Recuerden que así sean animales o plantas, estos toman la forma de humanos o se humanizan, ¿no es cierto? El nombre de los personajes, ¿qué nombre les ponemos? Nombre de personas prácticamente, ¿no es cierto? El escenario, ¿qué es el escenario? ¿Ah? Es el lugar en donde se desarrolla el cuento. Ese es el escenario, el lugar donde se desarrolla el cuento, ¿sí? O el conflicto, primero el conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Se perdió, desapareció, se cayó, ¿no es cierto? Ese es el conflicto. Después viene, a esto hay que darle una solución, ¿cierto? Apareció la hada madrina, apareció el héroe, apareció el papá, apareció el hermano, apareció una señora buena, un señor bueno, ¿no es cierto? O también puede ser que apareció lo malo. Y terminaríamos, luego de darle solución al conflicto, terminamos ¿con qué? Con el final. Y ustedes lean los cuentos, dicen al final, y luego se tomaron de la mano y se fueron muy felices a su casa. O si no, se encontraron, se abrazaron y se fueron llorando porque no les encontraron más. Eso es lo que indica, ¿no es cierto? Eso es lo que nos indica las partes del cuento. Entonces, hay que conocer esto, los personajes, el escenario, el conflicto, la solución y el final. Podemos realizar, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, ya hicieron ese trabajo. Ustedes hicieron un trabajo, yo les mandé, dice, reflexiono y escribo en parejas. No tenemos parejas porque no estamos en clases, entonces tengo que hacerlo solo, ¿ya? Y comienzo, dice, a escribir sobre el esquema que tenía el cuento de las habichuelas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación inicial en el cuento de las habichuelas? ¿Cuál es el título primero? Las habichuelas. ¿Cuáles son los personajes principales? Ahí teníamos un niño, teníamos la mamá, teníamos el hombre, ¿no es cierto? Esos son los principales. ¿Cuáles son los secundarios? Los que aparecieron después, cuando se subió el niño en el árbol, ¿no es cierto? ¿Cuál era el escenario? En el campo, en una casa, en el camino, ¿ya? En la huerta, en la pampa. Ahí fue el escenario, donde se sembraron. ¿Sí? ¿Cuál fue el conflicto? El conflicto era que eran pobres, pero que con estas habichuelas llegaron ¿a qué? No a hacerse ricos, sino a cubrir las necesidades que ellos tenían, ¿no es cierto? Eso es lo importante de lo que nosotros pudimos ver con el cuento de las habichuelas. Yo he estado revisando los trabajos, hay unos trabajos muy buenos, excelentes, les felicito, porque con esta guía que yo les envío, hacen muy bien las cosas, muy bien. Pero ahora, ¿qué es lo que requerimos? Ya no solo vamos a requerir leer, sino ahora vamos a construir, es decir, voy a hacer con mi mente un propio cuento mío, un cuento muy bonito, un cuento que pueda leer todos los de la familia, un cuento que pueda leer yo y yo pueda publicar en el Facebook y decir, estos son los mejores cuentos escritos por mis niños. Para ello, también vamos a tener una guía. Vamos a completar un diagrama, ¿sí?, de un cuento con la palabra clave. Luego utilizo un esquema para escribir el primer borrador, porque siempre se escribe un borrador, luego se relee
y se ve que las palabras a lo mejor están repetidas, les voy cambiando, utilizo las palabras de mi vocabulario que es muy rico, es muy grande, entonces puedo hacer todo eso, ¿no es cierto? Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Elijo los personajes principales que voy a tener en el cuento. Y en la ficha que les voy a mandar, yo les voy a mandar un personaje principal como una hada madrina, como unos duendes, como un dragón, como el demonio de Transilvania. Ustedes, de esos 4 personajes, escojan un principal o 2 principales y escojan 2 principales secundarios, ¿sí? O escriban los principales primero y luego después los secundarios, ¿ya? Luego que tenga entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar el hada, ¿ya? O mejor voy a seleccionar un duende, ¿ya? Ya, ese es mi personaje, es el personaje principal del cuento. Y voy a ponerle el duende, otra característica del duende. ¿Qué puede ser? Bueno, malo, malvado, feliz, alegre, contento, bailarín, saltarín, ¿no es cierto? Puedo ponerle una serie, recuerden, de adjetivos a este sustantivo, ¿cierto? Entonces, para poner, por ejemplo, el personaje principal. Utilizo el escenario. ¿Dónde fue? ¿En la escuela? ¿En la casa? ¿En el bosque? ¿En el río? ¿En la montaña? ¿En el dormitorio de mi cuarto? ¿En la iglesia del pueblo? ¿En el parque? ¿No es cierto? Hay varios escenarios. ¿En un árbol? ¿No es cierto? Pueden ser varios escenarios. Vamos a ver, luego que tengo entonces el personaje, ¿qué es lo que busco? El escenario. Aquí como personaje está el duende. Acá como escenario voy a poner mi cuarto. El conflicto, ¿qué va a pasar? Voy a ponerle, por ejemplo, había una vez un duende muy alegre que vivía dentro de mi cuarto, que nadie lo podía ver. Era tan pequeñito que no lo podían ver, pero en cambio yo sí le podía ver porque yo era su amigo. Cuando yo llegaba al cuarto, el duende salía a saludarme, ¿sí? Y era muy juguetón y muy chistoso. Un día el duende, de muy juguetón y chistoso, escondió mis cuadernos y mis esferos. Y cuando yo llegué no podía hacer el deber, entonces me puse a llorar. ¿Qué será eso el rato que escondió los esferos y los cuadernos? Eso es el conflicto, ¿no es cierto? Ese es el conflicto, ese es el problema. Entonces yo me puse a llorar y no sabía cómo hacer el deber. Entonces le supliqué, por favor, duendecito, no seas malo, si tú has escondido, devuélveme los cuadernos y los esferos. Y entonces el duende apareció nuevamente saltando en mi cama y me dijo, ¡yujú! Yo no me he robado tus cuadernos, pero yo sí te aviso quién se robó. Entonces se pusieron a conversar. ¿Quién se robó? Y dijo, se robó un duende malvado que también hay en la casa. Ese es el personaje secundario, vean. Un duende malvado que también hay en la casa. Y se llevó a poner debajo de la grada. Entonces el niño le creyó al duende alegre y se fueron a buscar. Encontraron los cuadernos, encontraron el esfero y vinieron contentos y felices a hacer los deberes y las tareas. Y fueron muy buenos amigos. Colorín colorado, el cuento se ha acabado, ¿cierto? De que hablar del conflicto que se robó los cuadernos, ¿sí? ¿Quién se robó? El duende malvado, ¿ya? ¿Cuál fue la solución? Que le avisó el duende bueno al niño dónde están, ¿no es cierto? Encontraron los cuadernos, hicieron los deberes y vivieron muy felices y muy contentos. Vean, ahí está un pequeño cuento. Yo no leí en ningún lado. Yo este momentito me estoy inventando. Siguiendo estos pasos de personaje, de escenario, de conflicto, de solución del conflicto cuando ya encontró, ¿sí? Y el final, que son buenos amigos y cumplió los
deberes, ¿no es cierto? Ese es el final del cuento. Entonces, yo les voy a mandar esta ficha, espero que ustedes puedan hacer, ¿ya? Vamos desarrollando entonces, primero buscamos el personaje principal, segundo vamos a buscar un personaje secundario, tercero vamos a buscar el escenario, cuarto vamos a ver el conflicto, el problema que va a darse en ese cuento, la solución que le vamos a dar a ese problema, ¿sí? Ya, pienso en cuál podría ser la solución y finalmente pienso en el final, ¿no es cierto? ¿Cómo termina el cuento? ¿Ya? Vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Y luego voy a escribir mi primer borrador del cuento. O sea, ya voy llenando esta ficha y voy a escribir mi primer borrador. Entonces, el día lunes en el cuarto mío, en mi dormitorio que queda junto al de mis padres, le encontré a un duende, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vamos desarrollando poco a poco, tomando en consideración estos pasos. Cuando ya tenga el primer borrador, ¿sí? Ustedes me envían. No voy a mandarles todo hoy día, voy a mandarles solo eso. Voy a escribir el segundo borrador, es decir, mejoro ya el cuento, ¿no es cierto? Voy viendo qué palabras he repetido, porque hay niños, por ejemplo, que ponen y de ahí, y de ahí, y de ahí. Me encontró el duende y de ahí. Me fui al cuarto y de ahí. No hay que repetir muchas las palabras, porque hay otras palabras que puedo utilizar. Y de ahí, luego, después, cuando, ¿no es cierto? Voy utilizando más palabras. Y mi mentecita va creando más cosas de mi cuento. Qué lindo es escribir un cuento. Que sean ustedes buenos escritores. ¿Ya? Eso es lo que queremos. ¿Ya? Muy bien. Entonces escribo el segundo borrador, juntando ideas para que las oraciones sean claras y sin repeticiones. Enlazo las oraciones que vaya escribiendo con las palabras, ya decía, las palabras utilicemos entonces, sin embargo, cuando, como, pero, y, entonces, después, de que, aunque, mientras, antes de, tiempo, más tarde, al poco rato, al cabo de un tiempo, finalmente, por fin, con suerte, ¿sí? Entonces voy haciendo esto. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, finalmente, cuando ya tenga el segundo, voy a escribir el texto ordenado. ¿Ya? Ya he revisado y ahora escribo el texto ordenado. Entonces, ¿sí? Y mejorando las oraciones, puedo iniciar la historia con palabras como había una vez, hace mucho tiempo, en el tiempo de las buenas hadas, érase una vez, etc. Son palabras que se inician. Había una vez, o un día tal, en el cuarto, o en el bosque, o en la casa, ¿no es cierto? Érase una vez, son palabras que se utilizan. Y entonces ahí no se olviden estas partes que son del cuento, que me van a ayudar a desarrollar el cuento. ¿Estamos de acuerdo? Les mando entonces las fichas para que ustedes me ayuden, ¿entendido? Me ayuden realizando este trabajito en la casa, ¿entendido? Vamos a hacer solo hasta el primer borrador. ¿Ya? Gracias.